Durante décadas, miles de personas pensaron haber encontrado una forma casi perfecta de hacerse ricas. Comprar un centro comercial, alquilar sus locales y cobrar cada mes sin hacer prácticamente nada. Parecía una máquina de ingresos pasivos, pero detrás de muchas propiedades valuadas en millones existe un problema oculto capaz de convertir una inversión aparentemente segura en una pérdida enorme. Y muchos propietarios no lo descubren hasta que ya es demasiado tarde. Porque antes de ganar un solo dólar, primero debes sobrevivir a la compra. Construir un gran centro comercial puede costar cientos de millones antes de que abra la primera tienda. Solo el terreno puede valer decenas de millones. Después vienen el concreto, el acero, el cableado, la climatización, los estacionamientos, los permisos y las normas de seguridad. Para la inauguración podrías haber gastado más que en un pequeño hospital. Comprar uno ya construido parece más fácil. Pero aquí aparece la primera sorpresa. Dos centros comerciales similares pueden valer cantidades totalmente distintas. Los centros clase A reúnen marcas prestigiosas, ventas altas, negocios esperando entrar y barrios con gran poder adquisitivo. En los mejores casos superan los $1.000 millones porque sus ingresos son estables. En el otro extremo están los edificios antiguos, con tiendas ancla débiles y menos compradores. Algunos terminan vendiéndose por una fracción de su costo. Rolling Acres, en Akron, llegó a tener más de 140 tiendas. Su antiguo propietario pagó más de $33 millones. Años después se vendió por $2.750.000 y luego por menos de $2 millones. Aún así, siguió perdiendo negocios. Esa es la primera verdad que nadie te cuenta. No compras solamente un edificio. Apuestas por el vecindario que lo rodea. Y el precio revela qué tan peligrosa es esa apuesta. Por eso los grandes propietarios no arriesgan todo en un solo lugar. Muchos operan mediante REIT, empresas que poseen decenas de propiedades y por ley reparten casi todas sus ganancias entre los accionistas a cambio de no pagar impuestos corporativos sobre ese dinero. Cualquier inversionista puede comprar acciones por poco dinero, mientras el riesgo de un centro comercial en problemas se distribuye dentro de una cartera enorme. Muy distinto de un comprador privado que coloca todo su capital en un solo edificio y una sola ciudad. Pero supongamos que ya encontraste uno a buen precio. Antes de cobrar el primer alquiler puedes heredar 3 problemas invisibles. El primero son los contratos de las tiendas ancla. Muchas firmaron hace décadas, pagan alquileres muy bajos y conservan esas condiciones durante años. Con el edificio también heredas cada acuerdo bueno o malo del propietario anterior. El segundo es el mantenimiento aplazado, filtraciones, climatización desgastada, estacionamientos agrietados, ascensores y escaleras eléctricas por reparar. Si el dueño anterior recortó gastos para mostrar mejores ganancias, la verdad aparecerá después de la compra en forma de una factura gigantesca. El tercero es el más peligroso, las cláusulas de permanencia conjunta. Si una tienda ancla cierra, estas cláusulas permiten que otros negocios paguen menos alquiler o incluso abandonen sus contratos. El costo no aparece cuando firmas, aparece cuando una gran tienda se marcha y de pronto una docena de locales puede pagarte menos o dejar de hacerlo. Esa es la verdadera trampa. Un centro comercial puede parecer completamente lleno el día de la compra, pero perder una sola pieza puede alterar toda su estructura financiera. Sin embargo, aquí surge una contradicción. Si las tiendas ancla representan tanto riesgo, ¿por qué reciben condiciones tan favorables? Para entenderlo, hay que ver cómo gana dinero un centro comercial. La primera capa son los alquileres base. En un centro de alto nivel, una tienda pequeña puede pagar entre $40 y $60 anuales por pie cuadrado. Una tienda ancla paga mucho menos. Antes de su quiebra, algunas tiendas Sears pagaban cerca de $5 por pie cuadrado, mientras negocios pequeños pagaban alrededor de 50 o 60. Piénsalo. La tienda más grande podía pagar casi 10 veces menos que la tienda de ropa de al lado. ¿Por qué aceptar algo así? Porque la tienda ancla no paga solamente con dinero. Paga con su nombre y con el tráfico que genera. Atrae compradores que para llegar hasta ella pasan frente a decenas de negocios pequeños. El propietario le ofrece un alquiler bajo porque no está alquilando metros cuadrados. Está comprando flujo de personas. Y esa es apenas la primera capa de ingresos. Los demás negocios terminan financiando ese descuento, porque pagan precios completos por estar cerca de la atracción que genera el tráfico. La segunda capa de ingresos es el alquiler porcentual. Además del alquiler base, algunas tiendas entregan al centro comercial una parte de sus ventas cuando superan un límite acordado.
Por ejemplo, si el punto de ruptura es de $1.500.000 y el negocio vende 2 millones, el propietario puede recibir entre el 6 y el 7% de esos $500.000 adicionales. Cuando la tienda vende más, el centro comercial también gana más. La tercera capa es el mantenimiento de áreas comunes, conocido como CAM. Los negocios no solo pagan por ocupar un local, también cubren una parte proporcional de la limpieza, la iluminación, la seguridad, los estacionamientos y las escaleras eléctricas. Si una tienda ocupa el 10% del espacio, paga aproximadamente el 10% de esos costos. Esto significa que una parte importante de los gastos físicos del edificio se transfiere directamente a los inquilinos. La cuarta fuente de ingresos es todo aquello que no parece una tienda tradicional. Estacionamientos, publicidad, eventos temporales, mercados de temporada, cabinas fotográficas y kioscos instalados en los pasillos. Estos pequeños puestos ocupan muy poco espacio, pero pueden pagar alquileres extremadamente altos porque están ubicados en las zonas de mayor circulación. Un kiosco de menos de 100 pies cuadrados puede valer más por metro cuadrado que una tienda completa contra una pared. En este negocio, el tamaño no siempre determina el precio. La ubicación vale más que el espacio. Hasta aquí, el centro comercial parece una máquina que genera dinero desde 4 direcciones al mismo tiempo. Pero ahora viene la otra cara de la moneda, los gastos. Mantener más de 1 millón de pies cuadrados iluminados, climatizados y funcionando durante todo el año puede costar cientos de miles de dólares cada mes. A eso se suman la seguridad, la limpieza, los jardines, las reparaciones, los impuestos, los seguros y el préstamo utilizado para comprar la propiedad. Y dentro del CAM existe un detalle peligroso. Esos gastos no desaparecen cuando cierran las tiendas. Los pasillos todavía deben limpiarse. Las luces siguen consumiendo electricidad y la seguridad debe recorrer todo el edificio. Cuando aumenta la cantidad de locales vacíos, los mismos costos deben repartirse entre menos negocios. Las tiendas que permanecen terminan pagando más, y esa presión puede empujar a las más débiles a marcharse. Así comienza un círculo difícil de detener. Menos tiendas generan menos ingresos, los costos aumentan para quienes se quedan y eso provoca todavía más cierres. Pero existe una trampa aún más contraintuitiva. Un centro comercial puede parecer lleno y aún así estar perdiendo dinero. No importa solamente cuántos locales están ocupados, sino quién paga un alquiler rentable. Una propiedad puede mostrar un 90% de ocupación, pero si gran parte del espacio pertenece a tiendas ancla que pagan muy poco y los negocios pequeños solo permanecen gracias a contratos reducidos y temporales, el flujo real de dinero puede ser mucho más débil de lo que aparenta. La ocupación no es lo mismo que los ingresos, y esa diferencia es donde muchos propietarios comienzan a tener problemas graves. Pero antes de ver cómo muere un centro comercial, hay que entender por qué estos edificios fueron diseñados de esa manera. Los primeros desarrolladores estudiaron cómo se movían las personas y construyeron todo alrededor de ese comportamiento. Colocaron las tiendas ancla en extremos opuestos para obligar a los compradores a recorrer largos pasillos y pasar frente a decenas de negocios. Ubicaron escaleras eléctricas y ascensores lejos del centro para extender todavía más el recorrido. Incluso combinaron tragaluces con iluminación artificial para dificultar que las personas percibieran cuánto tiempo llevaban dentro. Nada de eso era decoración. Cada decisión buscaba aumentar la cantidad de escaparates que un comprador veía antes de llegar a su destino. Esa es la lógica comercial de un centro comercial resumida en una sola idea. Obliga a las personas a moverse y aumentas la exposición. Y esa exposición es lo que realmente compran las pequeñas tiendas cuando pagan un alquiler. Ahora viene el riesgo estructural que atraviesa todo este negocio. Durante gran parte del siglo XX, tiendas departamentales como Sears fueron la columna vertebral de los centros comerciales. Muchos proyectos ni siquiera comenzaban hasta asegurar 1 o 2 tiendas ancla, porque los bancos no querían financiarlos sin una garantía de tráfico constante. Pero después del año 2000, y especialmente desde 2010, esas tiendas comenzaron a cerrar rápidamente. Sears, que llegó a tener cerca de 4.000 establecimientos, se declaró en bancarrota en 2018. El problema era mucho mayor que perder una tienda. Aproximadamente el 80% de sus locales estaban dentro de centros comerciales regionales, y algunos de los mayores propietarios tenían Sears en decenas de sus propiedades. Recuerda las cláusulas de permanencia conjunta.
Cuando una tienda ancla cierra, otros negocios pueden pagar menos alquiler o abandonar sus contratos. Así, una sola salida puede reducir los ingresos de todo el edificio, y reemplazar ese espacio tampoco es sencillo. Las antiguas tiendas departamentales ocupan superficies enormes, con zonas de carga y diseños difíciles de adaptar. Un propietario llegó a gastar $100 millones y 3 años solamente para dividir una de ellas en 4 locales. Ahora imagina repetir ese proceso en decenas de centros comerciales al mismo tiempo. Por eso la bancarrota de Sears no fue un problema de algunos meses, sino una herida capaz de durar años. Esta es la verdad estructural de la industria. Un centro comercial no necesita que todos sus negocios fracasen. Basta con que desaparezca una pieza importante de la que el resto dependía silenciosamente. Para ver cómo ocurre, volvamos a Rolling Acres. Abrió en Akron, Ohio, en 1975, con Sears y alrededor de 20 negocios. En pocos años superó las 140 tiendas. Reunió 5 tiendas ancla, un cine y una zona de comidas. Durante los años 90 fue uno de los destinos comerciales más concurridos de la región y alcanzó cerca del 98% de ocupación. Parecía casi invencible. Pero entonces las piezas comenzaron a desaparecer. Un centro comercial más moderno abrió cerca y empezó a atraer compradores. Target se trasladó. Dillard's cerró. Otra tienda departamental cambió de nombre 2 veces antes de abandonar el lugar por sus bajas ventas. Para 2006, la ocupación había caído y un edificio que alguna vez valió más de $30 millones terminó vendiéndose por apenas $1.600.000. El interior cerró en 2008. Sears resistió hasta 2011 y el último negocio, un outlet de J.C. Penney, cerró en 2013. Desde entonces, el edificio quedó vacío. Pero ahí comenzó la parte más costosa. Personas entraron para retirar cables de cobre y cualquier material con valor. Los vándalos rompieron los tragaluces, permitiendo que la lluvia y la nieve pudrieran lentamente pisos y techos. Los propietarios dejaron de pagar impuestos y acumularon una deuda superior a $1 millón, hasta que la ciudad tuvo que intervenir. Finalmente, el centro comercial fue demolido por etapas entre 2016 y 2019. Más tarde, Amazon construyó un centro de distribución en el mismo terreno. Ese detalle resume toda la historia. Rolling Acres pasó de tener un 98% de ocupación a convertirse en escombros y después en un almacén de la empresa que simboliza la nueva forma de comprar. Y no ocurrió por un único desastre. Fue una secuencia de problemas pequeños, donde cada uno hacía más probable el siguiente. Menos tiendas ancla, menos compradores, menos ventas, más locales vacíos y mayores costos para quienes todavía permanecían. Pero el colapso de Sears y de centros comerciales como Rolling Acres no ocurrió de manera aislada. Al mismo tiempo, las compras por Internet comenzaron a quedarse con una parte creciente del gasto minorista. Durante décadas, el verdadero producto de un centro comercial no fueron solamente sus tiendas, fue la comodidad. Si alguien quería comparar varias marcas de zapatos en una tarde, aquel era casi el único lugar donde podía hacerlo en un solo viaje. Esa ventaja justificaba conducir hasta allí, buscar estacionamiento y recorrer largos pasillos. Internet destruyó ese monopolio. Ahora una persona puede comparar cientos de opciones desde su sofá, recibirlas en 1 o 2 días y evitar el tráfico, el estacionamiento, las caminatas y las filas. La comodidad que alguna vez hizo indispensables a los centros comerciales dejó de pertenecerles exclusivamente. Y cuando desapareció esa ventaja, los centros comerciales más débiles descubrieron que el edificio nunca había sido suficiente para mantener vivo el negocio. La comodidad que hizo indispensables a los centros comerciales dejó de ser exclusiva, y los más afectados fueron los que quedaron atrapados en medio del mercado. No eran lo bastante exclusivos para ofrecer una experiencia imposible de conseguir por Internet, ni suficientemente baratos para competir con las tiendas de descuento. Los centros comerciales débiles, especialmente aquellos con problemas financieros o ubicados en zonas en declive, recibieron el golpe primero. Los fuertes se hicieron más fuertes, los débiles todavía más débiles. Para sobrevivir, los propietarios tuvieron que cambiar lo que realmente vendían. En lugar de llenar los espacios vacíos con más tiendas de ropa, comenzaron a buscar negocios que una pantalla no puede reemplazar. Restaurantes, gimnasios, clínicas, oficinas compartidas, cines y espacios de entretenimiento. Algunos incluso transformaron alas completas en hoteles o departamentos, convirtiendo el centro comercial en una propiedad de uso mixto con varias fuentes de ingresos. La idea era sencilla:
aunque costosa. Antes vendían productos, ahora debían vender razones para salir de casa. Razones que Internet no puede entregar hasta la puerta. Entonces, ¿ser propietario de un centro comercial realmente funciona como negocio? Depende completamente de cuál poseas. En el escenario positivo, el edificio está bien ubicado. Las tiendas ancla todavía generan tráfico. Existe una mezcla saludable de restaurantes, servicios y comercios, y hay pocos locales vacíos. Los alquileres base, los porcentajes sobre las ventas y los pagos de mantenimiento producen ingresos constantes, mientras el valor de la propiedad puede aumentar si el vecindario continúa creciendo. Esa es la versión del negocio que convirtió a grandes propietarios y desarrolladores en algunas de las fortunas inmobiliarias más importantes del mercado. Pero en el escenario negativo, una tienda ancla cierra y todo cambia. Se activan las cláusulas de permanencia conjunta, algunos negocios renegocian sus alquileres y otros se marchan. Mientras tanto, la electricidad, los seguros y los impuestos continúan aumentando, porque esos gastos dependen del tamaño del edificio, no de cuántas tiendas siguen abiertas. El enorme espacio vacío puede permanecer durante años sin generar ingresos, pero todavía necesita seguridad, mantenimiento y seguro. Además, los gastos comunes deben repartirse entre menos negocios, por lo que quienes deciden quedarse terminan pagando más para mantener encendidas las luces de pasillos donde cada vez camina menos gente. La diferencia entre ambos escenarios puede separar un activo en crecimiento de una propiedad encaminada al mismo final que Rolling Acres, y no son teorías opuestas, pueden ocurrir en el mismo edificio con pocos años de diferencia. Rolling Acres vivió primero la versión positiva. Estuvo casi lleno, con 5 tiendas ancla, más de 100 negocios y un lugar importante dentro de su comunidad. Después cayó en la versión negativa y nunca logró recuperarse. El edificio era prácticamente el mismo, lo que cambió fue la economía que lo sostenía. Desde afuera, un centro comercial parece un edificio lleno de tiendas. Desde adentro, es un sistema financiero conectado, donde el destino de cada negocio depende silenciosamente de los demás. La tienda ancla no vende solamente ropa o electrodomésticos. También vende el flujo de personas del que viven los pequeños comercios. Cuando desaparece, no deja únicamente un local vacío. Retira parte del piso financiero que sostiene a todo el edificio, porque el verdadero negocio no es poseer paredes, pasillos o estacionamientos. El verdadero negocio son las personas que caminan dentro.